Era un día soleado y sereno. Carla y Julián habían elegido ese rincón escondido del bosque junto al río para su sesión de fotos preboda. Un lugar apartado, lleno de árboles antiguos, sonidos de aves y una corriente suave que parecía susurrar historias olvidadas. El fotógrafo capturaba cada gesto de amor, cada sonrisa tímida, cada mirada que hablaba del futuro que soñaban juntos. La luz que atravesaba las hojas creaba un ambiente casi mágico, como si la naturaleza misma bendijera ese momento. Mientras caminaban descalzos por la orilla del río, buscando una piedra donde posar, Carla sintió algo bajo el agua. Al agacharse, descubrió un pequeño objeto brillante enterrado entre las piedras. Lo sacó con cuidado y, para su sorpresa, era un anillo antiguo, dorado, con una inscripción apenas legible. Junto a él, semienterrada, una nota doblada y desgastada por el tiempo. Al abrirla con delicadeza, notaron que gran parte del texto estaba borrado, pero algunas palabras aún podían leerse. Para siempre. Si el destino lo permite, nunca te olvidaré. Intrigados, miraron al fotógrafo, quien dijo que nunca había oído hablar de algo así en la zona. Julián intentó tomarlo como una simple coincidencia, pero Carla no podía dejar de sentir un escalofrío. Ese anillo no estaba allí por casualidad. Había algo melancólico en su hallazgo, como si hubieran interrumpido un suspiro del pasado. Al regresar al coche, Carla guardó el anillo en una cajita, convencida de que debía saber más. No podía ignorar ese descubrimiento. Ya en casa, comenzaron a investigar. Buscaron en registros antiguos, preguntaron a algunos vecinos mayores de la zona. Incluso publicaron una foto del anillo en redes sociales. La mayoría no respondió, pero una señora llamada Doña Remedios, de más de 80 años, les envió un mensaje privado. Dijo que reconocía el anillo, que pertenecía a una historia trágica que muchos preferían no contar, que si de verdad querían saber, deberían visitarla en persona. Con cierta inquietud, decidieron ir. Doña Remedios vivía en un pueblo cercano, en una casita rodeada de rosales. Los recibió con una mirada profunda, como si hubiera estado esperando ese momento por años. Les sirvió té y comenzó a hablar con voz temblorosa. Ese anillo pertenecía a Clara, una joven que vivía aquí hace muchos años. Iba a casarse con Elías, el amor de su vida, pero algo ocurrió, una promesa rota, un destino cruel. Carla y Julián escuchaban en silencio. La anciana les contó que Clara y Elías eran inseparables. Se conocieron junto al mismo río donde ellos hallaron el anillo. Su historia era como un poema. Cartas, escondidas, noches bajo las estrellas, promesas susurradas al oído. Pero cuando Elías fue llamado a la guerra, la tragedia comenzó. Prometió volver y casarse con ella bajo el sauce grande junto al río. Clara lo esperó, día tras día, año tras año, pero Elías nunca regresó. Según Doña Remedios, un día Clara dejó una carta y desapareció. Se decía que se había lanzado al río con el anillo que él le había dado, en un acto de amor desesperado. Nadie encontró su cuerpo, pero algunos aseguraban verla entre los árboles, vestida de blanco, susurrando su nombre. Desde entonces, el lugar fue evitado por los locales, considerado un sitio donde el amor se había ahogado sin despedida. Julián intentó racionalizar la historia, pero Carla estaba cada vez más envuelta por la melancolía del relato. Sentía una conexión extraña, como si esa tristeza antigua le perteneciera. Esa noche, soñó con una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes, de pie en la orilla del río, sosteniendo un anillo y llorando. Al despertar, supo que debía volver allí. Había algo que Clara quería decirles, algo que debía ser cerrado para que la paz regresara. Al día siguiente, Carla no pudo pensar en otra cosa. El anillo, la historia de Clara y Elías, la sensación de que había más por descubrir. Julián intentó distraerla,
recordándole que aún tenían pendientes los preparativos del banquete, las flores y la música, pero ella estaba decidida. «Esto también es parte de nuestra historia ahora», le dijo con una mirada firme. Entonces él cedió, y juntos volvieron al lugar del río, al mismo rincón donde todo había comenzado. Caminaron por la orilla observando cada detalle, buscando algo, cualquier señal. El lugar tenía una belleza triste, como si el aire mismo cargara con recuerdos. Julián notó una pequeña estructura de piedra medio cubierta por musgo. Al acercarse, vio que era una especie de banco antiguo, muy desgastado. Al mover unas ramas secas que lo rodeaban, Carla descubrió una caja de madera enterrada poco debajo de la tierra húmeda. Estaba sellada con una cinta desgastada y un broche oxidado. La abrieron con cuidado, sin saber qué esperar. Dentro había un cuaderno con hojas amarillentas, atadas con una cinta azul. Era un diario, escrito con una caligrafía femenina y delicada. Las primeras páginas llevaban el nombre de Clara y la fecha de 1943. Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban sosteniendo en sus manos las palabras de una mujer cuyo corazón se rompió junto a ese mismo río. Un testimonio de amor y pérdida que había dormido por décadas. Las primeras entradas hablaban de paseos, cartas escondidas y besos bajo la lluvia. Clara narraba con ternura cómo Elías le leía poesía bajo el sauce grande y le prometía que, al volver de la guerra, construirían una casa allí mismo. Había detalles que coincidían con lo que doña Remedios les había contado, pero también emociones que la anciana jamás podría haber conocido. El diario no era solo una historia, era un grito contenido, una esperanza que se negaba a morir. A medida que leían, Carla comenzó a llorar en silencio. Julián le tomó la mano, también conmovido. Las últimas páginas del diario se tornaban más oscuras, llenas de incertidumbre. Clara escribía sobre cartas que nunca llegaron, sobre noches en vela mirando el horizonte, esperando ver la figura de Elías regresar. Pero lo que más impactó a ambos fue una frase repetida al final de varias entradas. «Prometiste volver. Yo esperaré, bajo el sauce, con nuestro anillo». La última página estaba mojada, con tinta corrida, como si hubieran lágrimas entre las letras. Clara escribía que sentía que Elías ya no vivía, pero que no podía seguir sin él. Decía que si el río era el único camino para encontrarse, entonces no lo temería. Carla cerró el cuaderno con manos temblorosas. El aire parecía más denso. Julián sugirió que lo llevaran a doña Remedios. Tal vez ella podría decirles si esa era realmente la última vez que alguien supo de Clara. Cuando volvieron a casa de la anciana, ella los esperaba sentada, como si supiera que regresarían. Al ver el cuaderno, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo acarició con ternura, como si fuera una reliquia sagrada. «Mi madre era la mejor amiga de Clara», les dijo. «Yo era solo una niña, pero recuerdo verla llorar cada día. Nadie la entendía, pero yo sabía que su amor era real. Ese cuaderno lo buscó toda su vida». Doña Remedios les contó que en el pueblo siempre se susurró que Clara estaba loca, que hablaba con el viento y con los árboles. Pero ella sabía que no era locura, era dolor. Y ahora, tantos años después, el diario volvía a ver la luz. «Tal vez ustedes lo encontraron por una razón», dijo la anciana. «Tal vez su amor no está tan lejos del de Clara. Tal vez ella solo necesitaba ser escuchada por alguien como ustedes». Esa noche, Carla no pudo dormir. Se sentó frente a la ventana con el diario en el regazo, mirando el cielo estrellado. Sentía que Clara la había elegido, que su historia pedía ser cerrada, que el anillo no debía permanecer perdido. Miró a Julián dormido y pensó en lo afortunada que era, pero también en lo frágil que es el tiempo. Tenía que hacer algo. Sentía que aún quedaba una promesa por cumplir. A la mañana siguiente, Carla despertó antes que el sol. Se vistió en silencio, tomó el diario y el anillo, y salió sin despertar a Julián. Sabía exactamente a dónde quería ir. De vuelta al río.
al mismo lugar donde había sentido por primera vez aquella conexión inexplicable. Al llegar, la bruma flotaba sobre el agua como una sábana de recuerdos, y el silencio del bosque la envolvía como un susurro prolongado. No había viento, pero las hojas crujían levemente, como si alguien caminara entre los árboles. Carla se sentó junto al sauce, ese que Clara había mencionado tantas veces en su diario. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta, como si quisiera devolverle la voz a una historia atrapada en el pasado. A cada palabra, el ambiente se tornaba más espeso, más denso, como si el propio bosque la escuchara. Era un acto íntimo, reverente. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas cuando Carla escuchó algo que la detuvo en seco. Un leve murmullo, casi imperceptible. Era como si alguien repitiera las últimas frases que ella acababa de leer. Se giró de inmediato, pero no había nadie, solo árboles y el sonido del agua. Sin embargo, no sentía miedo. Al contrario, sintió una calma profunda, como si por primera vez en días todo tuviera sentido. Cerró los ojos y dejó que el entorno la envolviera. En ese momento, una brisa suave acarició su rostro y, al abrir los ojos, vio algo flotando sobre el agua. Un pequeño papel, desgastado, como salido de otra época. Lo tomó entre sus manos. Era una hoja arrancada, del mismo tipo que las del 1900 diario. La tinta estaba difusa, pero aún podía leerse una frase. Si alguien encuentra mi anillo, devuélvelo al lugar donde el amor comenzó. Carla sintió un nudo en la garganta. Aquello no podía ser coincidencia. Esa nota no estaba allí la última vez. Había algo más, algo que se movía entre el tiempo y la memoria, buscando cerrar un ciclo. Guardó el papel con cuidado y miró al cielo. «Lo haremos, Clara», susurró. «Te lo prometo». Volvió a casa con el corazón agitado y le contó todo a Julián. Él, aunque escéptico, no pudo ignorar la expresión en su rostro. Sabía que lo que estaban viviendo era especial. Decidieron regresar al bosque juntos esa misma tarde, llevando con ellos una pequeña caja de cristal para guardar el anillo y una copia del diario. Carla quería dejar algo en ese lugar, algo que uniera su presente con el pasado de Clara, para que nunca más quedara olvidado. Cuando llegaron al sauce, el ambiente había cambiado. Ya no era solo un lugar hermoso, ahora tenía alma. Julián cavó un pequeño hueco al pie del árbol, y Carla colocó allí la caja de cristal con el anillo dentro, junto a una nota escrita por ella. «Aquí descansa el amor que no murió. Que tu promesa vuele libre, Clara». Luego taparon el hueco con piedras y flores silvestres. Mientras lo hacían, una bandada de pájaros alzó vuelo desde las ramas, como si algo se liberara en ese instante. El viento sopló con más fuerza por un momento, y Carla volvió a escuchar aquellos susurros entre los árboles. Esta vez no se detuvo. Cerró los ojos y dejó que las voces se desvanecieran en su mente. Al abrirlos, Julián la abrazó. No necesitaban decir nada. Sabían que algo invisible se había completado, algo que los unía aún más. Clara y Elías ya no eran solo una historia antigua, eran parte de su historia, de su viaje, de su amor. Esa noche, al llegar a casa, Carla sintió una paz profunda. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños perturbadores, sin el rostro de Clara apareciendo entre neblinas. En su lugar, soñó con una pareja tomada de la mano bajo un cielo estrellado, caminando juntos hacia el horizonte. No había tristeza, solo gratitud. Al despertar, supo que había hecho lo correcto y que, de alguna forma, alguien la había escuchado. En los días siguientes, las cosas volvieron lentamente a la normalidad. Los preparativos de la boda siguieron su curso, pero algo había cambiado en ellos. Había más ternura en cada gesto, más profundidad en cada mirada. Carla y Julián no solo iban a casarse por amor, iban a casarse con la conciencia de que el tiempo es frágil, que las promesas son sagradas
y que cuando dos almas se encuentran de verdad, ni siquiera el río puede separarlas para siempre. El día de la boda llegó finalmente. El sol, que había sido cálido y brillante durante toda la semana, parecía haber hecho un pacto con el cielo. El lugar elegido para la ceremonia era una hermosa iglesia antigua, rodeada de jardines floridos. Carla y Julián estaban emocionados, nerviosos y felices, todo a la vez. Aquello no solo era un paso hacia el futuro, sino una reconciliación con el pasado que había marcado sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Cuando Carla llegó al altar, con el vestido blanco flotando como una nube, sus ojos brillaban. Julián la miraba con el corazón a 1000 por hora, pero algo en el aire, algo en la atmósfera, le hacía sentir que algo más estaba sucediendo, como si la boda fuera más que una simple celebración de amor, como si el espíritu de Clara, o quizás de todos los amores perdidos, estuviera mirando desde algún rincón invisible. A medida que los dos se miraban a los ojos, un viento suave recorrió la iglesia, como un suspiro. Nadie lo notó, pero Carla sintió esa presencia, un roce ligero en su rostro, como si alguien hubiera acariciado su mejilla. La ceremonia avanzaba, con normalidad, hasta que, justo cuando el sacerdote pronunció las palabras mágicas, una nube oscura cubrió el cielo. En pocos segundos, el sonido de la lluvia comenzó a golpear con fuerza sobre el techo de la iglesia, acompañada de un trueno distante. Todos los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Aunque el clima había sido perfecto hasta ese momento, la tormenta parecía haber llegado de la nada. Los nervios de algunos se volvieron palpables, pero Carla no podía dejar de sonreír. Algo dentro de ella le decía que todo estaba bien. Esa lluvia no era una simple tormenta. Cuando el sacerdote terminó de hablar, Carla y Julián intercambiaron los votos. Te prometo amarte, honrarte y respetarte, tanto en los días soleados como en los nublados, dijo Carla, con voz temblorosa. Mientras Julián respondía, el sonido del trueno se intensificó, como si el universo estuviera celebrando esa unión. Justo en ese momento, cuando se dieron el primer beso como esposos, una luz intensa iluminó brevemente el altar, como un destello que cruzó la iglesia. Nadie vio de dónde vino, pero todos lo sintieron. Fue como si algo más, algo intangible, hubiera sido testigo de ese amor. Al salir de la iglesia, los novios y los invitados se refugiaron bajo toldos mientras la lluvia caía con fuerza. Carla no se inmutó, a pesar de que su vestido se empapaba lentamente. No era la boda perfecta según los estándares tradicionales, pero era la boda que sentía que Clara habría querido. En el corazón de la tormenta, Carla no podía dejar de pensar en la promesa que había hecho en el río, en el alma de Clara que había quedado en paz. De camino al banquete, algo extraño ocurrió. Mientras el coche avanzaba por el sendero hacia la finca donde se celebraría la fiesta, Carla vio en el espejo retrovisor una figura que la hizo detener el aliento. A través de la niebla y la lluvia, vio la imagen de una mujer vestida de blanco, con un cabello largo y oscuro. «Clara», susurró, sin poder evitarlo. Julián, que conducía, miró rápidamente y negó con la cabeza. «Debes haberlo imaginado», dijo, pero Carla sabía lo que había visto. Era Clara, o quizás era su alma, dando su bendición en ese momento. Era como si, después de tanto tiempo, la joven ya hubiera encontrado su paz. La boda continuó como estaba previsto. La música, el baile, la alegría de los amigos y la familia. Pero en cada rincón de ese día, Carla sentía la presencia de algo más. Mientras todos celebraban, ella caminaba por el jardín con Julián, cuando un rayo iluminó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. En ese preciso instante, el sonido de una melodía lejana llegó a sus oídos. Era una canción que Carla no había escuchado nunca, pero que sonaba familiar, como si hubiera estado en su corazón todo el tiempo. Se detuvo, mirando a su alrededor,
y vio en un rincón del jardín una pequeña figura, como una sombra, desvaneciéndose en la neblina. Julián, al ver que su esposa parecía preocupada, la abrazó y le preguntó si estaba bien. Carla sonrió y asintió. Sabía que algo había cambiado en ella. No solo se había casado con el amor de su vida, sino que también había sanado una herida del pasado, una promesa rota que ahora estaba cumplida. Clara ya no estaba sola. Elías, de alguna manera, había regresado a ella. Esa noche, cuando Carla y Julián se retiraron a su habitación, la lluvia continuaba golpeando con fuerza. Sin embargo, la paz que ambos sentían era palpable. El amor que compartían ahora tenía una profundidad mayor, porque sabían que no solo se unían en esta vida, sino que, de alguna manera, también compartían un vínculo con el pasado. Clara y Elías, cuyas almas habían encontrado la paz, habían sido parte de su historia desde el principio, aunque solo lo comprendieran ahora. Antes de dormir, Carla miró por la ventana, viendo las gotas de lluvia resbalar por el cristal. Una suave brisa entró por la ventana abierta, trayendo consigo el susurro de un nombre. «Gracias, Clara», murmuró, sintiendo que la promesa había sido completada. Ya no había más dudas. El amor verdadero nunca se olvida, ni siquiera cuando parece haberse ido para siempre. Los días después de la boda parecían estar impregnados de una magia tranquila. Carla y Julián habían regresado a su vida cotidiana, pero algo dentro de ellos había cambiado. La promesa que había unido sus destinos con los de Clara y Elías ya no era solo una historia del pasado, ahora formaba parte de su presente. Cada vez que Carla miraba el anillo de Clara, ya no sentía un peso en su corazón, sino una conexión profunda con lo eterno. Era como si el anillo no solo representara una promesa rota, sino también una nueva esperanza para el futuro. El verano pasó rápidamente, y con él, los días de incertidumbre fueron quedando atrás. Carla y Julián habían encontrado una paz que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Carla sabía que la historia de Clara no había terminado por completo. Algo le decía que aún quedaba una última página por escribir. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de su casa, Carla se detuvo y miró a su alrededor. Todo parecía tan perfecto, tan sereno. Y entonces lo vio. En la base de un árbol cercano, algo brillaba a la luz del sol. Al acercarse, vio un objeto, brillante medio enterrado en la tierra. Era una pequeña caja de madera, con una inscripción que decía: «Para aquellos que se atrevan a amar sin miedo». Carla se agachó y la tomó con cuidado, sabiendo que de alguna manera esto también formaba parte de su viaje. Al abrirla, encontró dentro una carta vieja y un pequeño relicario de plata, en el que había grabado un nombre: Elías. La carta estaba escrita en un papel antiguo y casi ilegible, pero Carla pudo descifrar algunas palabras. «Si el amor es eterno, ningún obstáculo puede separarnos». El relicario parecía ser una joya de Elías, algo que él había querido dejar atrás para recordar su amor por Clara. Carla lo sostuvo en sus manos, sabiendo que lo que había encontrado no era casualidad. «¿Qué significa esto?», se preguntó en voz baja. Julián, que la observaba desde la distancia, se acercó y vio lo que ella había encontrado. «Es el destino», dijo sin dudarlo. «El amor de Clara y Elías nunca se fue. Nos han dejado esto, para que sigamos adelante, para que su historia no se pierda». Esa noche, mientras Carla y Julián cenaban juntos, hablaron de todo lo que había ocurrido, de todo lo que habían descubierto en su camino. Carla decidió que quería compartir la historia de Clara y Elías con el mundo, no solo por ellos, sino para todos aquellos que aún guardaban promesas olvidadas, que vivían con amores perdidos o con el temor de no poder cumplir sus promesas. El amor verdadero no moría, solo se transformaba, y ellos eran los encargados de contarlo. En los días siguientes, Carla comenzó a escribir un libro. Quería capturar cada detalle.
cada emoción que había experimentado durante este viaje. Pero algo dentro de ella la impulsaba a hacer algo más. Decidió que el relicario de Elías debía ser parte de su propio futuro. Lo guardó en un colgante, cerca de su corazón. Cada vez que miraba ese relicario, sentía una conexión más profunda con el pasado, pero también con el futuro que estaba construyendo con Julián. Era como si, de alguna manera, Clara y Elías también vivieran en ellos. Pasaron los meses, y Carla y Julián continuaron con sus vidas. Su amor floreció aún más, fortalecido por la experiencia que habían compartido. Sin embargo, Carla nunca dejó de pensar en Clara y Elías. A menudo volvía al río, al sauce, al lugar donde todo había comenzado, y allí sentía la presencia de ellos, como si el amor de esos dos seres hubiera quedado atrapado en la naturaleza misma, en el murmullo del agua y el susurro del viento. Cada vez que miraba el agua, sentía como si Elías estuviera ahí, esperando, siempre esperando a su amada Clara. Una tarde, mientras paseaba sola por el bosque, Carla sintió una sensación extraña. La brisa se intensificó y de repente escuchó una melodía. No era una canción que ella conociera, pero el sonido parecía tan familiar. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie, solo el viento y el agua. Sin embargo, el eco de esa melodía resonaba en su corazón, como una señal de que el ciclo se estaba completando. Clara y Elías, de alguna manera, estaban allí, siempre presentes, siempre cerca. Con el paso del tiempo, Carla y Julián decidieron hacer realidad un sueño: comprar una casa cerca del río, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Querían que ese lugar fuera un hogar no solo para ellos, sino también para la historia de Clara y Elías, un santuario donde el amor eterno pudiera seguir vivo. Cuando comenzaron a construir su hogar, descubrieron más vestigios del pasado, cartas antiguas, más objetos de Clara y Elías, como si todo hubiera estado esperando para ser encontrado. El día que se mudaron a su nueva casa, Carla miró al río y al cielo, y por primera vez no hubo dudas. Sabía que el amor de Clara y Elías había sido eterno, pero ahora también lo era el amor que compartía con Julián. Y a medida que el tiempo pasaba, la historia de los dos amantes se tejía con la suya, uniendo generaciones, uniendo corazones. El eco de ese amor nunca se perdería, y siempre viviría en el agua, en el viento, en las hojas de los árboles. Un amor que nunca muere, que nunca se olvida. Con el paso de los años, la vida de Carla y Julián se llenó de una tranquilidad profunda, pero también de un amor que nunca dejó de crecer. Su casa junto al río se convirtió en un hogar cálido y acogedor, lleno de risas, recuerdos y, sobre todo, amor. Carla continuó escribiendo, y su libro sobre la historia de Clara y Elías se convirtió en un éxito, tocando los corazones de miles de personas. Pero en su corazón, algo seguía vivo, algo que no podía olvidar. La sensación de que Clara y Elías siempre estaban cerca, como sombras protectoras, como guardianes de un amor que trascendía el tiempo. Una noche, mientras Carla y Julián se encontraban en su salón, disfrutando de una cena tranquila, una extraña sensación invadió el aire. El viento soplaba con fuerza y las sombras danzaban en las paredes. Carla miró por la ventana, sintiendo una paz inquietante. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como si el viento le hablara, como si una voz le hablara desde lo profundo de su ser. Cerró los ojos, y en ese momento, recordó algo que había leído en el diario de Clara. El amor verdadero no conoce el fin. Siempre regresa en la forma más inesperada. Julián, que había notado el cambio en su rostro, se acercó a ella. ¿Estás bien?, le preguntó tomando su mano. Carla sonrió, pero no podía explicar lo que sentía. Era como si el aire estuviera cargado de algo más, algo etéreo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la luz de la luna iluminaba el río con una suavidad misteriosa. Fue en ese instante cuando vio algo en el agua.
Una figura. No era clara, pero Carla estaba segura de lo que había visto. Era clara, o al menos su esencia. La figura parecía flotar sobre el agua, como si estuviera regresando a casa. «Es el final de un ciclo», murmuró Carla, con los ojos llenos de lágrimas. «Han encontrado su paz, Julián. Clara y Elías. Ellos están aquí, con nosotros, y siempre lo estarán». Julián la miró, tratando de entender lo que estaba diciendo, pero algo en su voz le indicó que, de alguna manera, Carla no estaba sola en ese momento. «¿Qué viste?», le preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. Carla lo miró fijamente. «Vi a Clara. Vi su luz, su presencia, como si nunca se hubiera ido. Y lo sé, Julián, lo sé, que ahora pueden descansar. En paz». Esa noche Carla no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando por la casa, buscando algo que explicara la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo. Salió al jardín, y cuando miró al río, vio que el agua reflejaba la luz de la luna de una manera extraña, casi sobrenatural. No era solo la reflexión de las estrellas. Había algo más, algo que se movía en la superficie del agua, como un destello fugaz. Un susurro, como una melodía lejana, alcanzó sus oídos. Era la misma canción que había escuchado en su boda, aquella que parecía pertenecer a un mundo antiguo. Al día siguiente, Carla decidió regresar al río. Julián, preocupado, le pidió que tuviera cuidado. Aunque entendía que la conexión de Carla con la historia de Clara y Elías era profunda, temía que ella estuviera atrapada en algo que no podía comprender. Pero Carla sabía que esta era una parte de su vida que debía vivir. Necesitaba comprender lo que estaba sucediendo, lo que el universo le estaba tratando de decir. Al llegar al río, el aire estaba tranquilo, y el agua, en su calma, reflejaba el cielo despejado. Carla caminó por el sendero, hasta el lugar donde todo había comenzado. El sauce. Allí, se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. De repente, una ráfaga de viento la hizo abrir los ojos. Miró hacia el agua y vio cómo una flor de loto, comenzaba a flotar hacia ella. No era una flor común, sino una que parecía brillar con luz propia. La tomó en sus manos, sintiendo la suavidad de los pétalos y una paz profunda que la envolvía. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esa flor era el último susurro de Clara y Elías. Un regalo, una bendición para ella. De regreso a casa, Carla guardó la flor en un vaso de cristal, y al mirar la flor en su mesa, sintió que todo había llegado a su fin. Las promesas ya no eran promesas vacías. Todo lo que había sucedido, cada experiencia, cada emoción, había sido una señal de que el amor verdadero nunca muere. No importa cuánto tiempo pase, ni las barreras que la vida imponga. El amor sigue vivo en cada rincón del alma, en cada paso que damos hacia el futuro. Esa noche, mientras descansaban en su habitación, Carla y Julián se abrazaron. La casa parecía estar en silencio, pero Carla sabía que ese silencio estaba lleno de significado. Ya no sentía miedo, no había nada que temer, porque Clara y Elías, a su manera, siempre estarían allí, guiando su camino. La luz que habían dejado, esa luz que nunca se apaga, brillaba en su corazón. El eco del amor eterno, el amor que había trascendido la muerte, ahora era su faro, su guía. Con los años, la historia de Clara y Elías se convirtió en una leyenda que Carla y Julián compartían con el mundo. Pero más que una historia de amor, era un recordatorio de que, aunque el tiempo pase y las personas se vayan, el amor sigue siendo eterno. Y ese amor se transmite de corazón a corazón, de generación en generación. La luz que nunca se apaga ilumina siempre el camino de aquellos que están dispuestos a creer, a amar sin miedo, a seguir adelante, a pesar de todo. Porque al final, el amor siempre encuentra la manera de regresar. Los años continuaron pasando,
y la vida de Carla y Julián se llenó de una quietud serena, como el río que corría cerca de su casa. Aunque la historia de Clara y Elías se había convertido en parte de su vida, algo dentro de Carla sentía que todavía había una última promesa que debía cumplirse. No era una promesa que hubiera hecho a Clara o a Elías, sino una promesa que había hecho consigo misma. Un regreso al lugar donde todo había comenzado, al lugar que guardaba la esencia de lo que verdaderamente importaba. Era una mañana fresca de otoño cuando Carla decidió que era el momento. Se levantó temprano, como en los días que precedieron su boda, con el corazón lleno de una mezcla de emoción y nostalgia. Miró a Julián, que aún dormía a su lado, y pensó en todo lo que habían vivido. Habían compartido un amor que había superado la prueba del tiempo y que había sido testigo de las huellas de otros amores perdidos. «Este viaje es mío», pensó mientras se levantaba y se vestía en silencio. Salió de la casa, caminando por el sendero que la llevaría al río. El camino parecía tan familiar, pero al mismo tiempo tan distinto. El tiempo había dejado su huella en los árboles, las flores, en el mismo río que había sido testigo de tantas historias. A medida que Carla avanzaba, el aire se tornaba más denso, como si estuviera entrando en un lugar donde las emociones del pasado se encontraban con las del presente. El agua del río parecía hablarle, murmurando secretos olvidados. Fue en ese momento cuando vio la figura del sauce, un árbol que había sido testigo de todas sus promesas. ¿Volveré a encontrar lo que busco aquí?, se preguntó, mientras su corazón latía con fuerza. Se detuvo frente al árbol, el mismo lugar donde había hecho aquella promesa que nunca olvidó. Miró al agua, y como si fuera una señal, vio cómo una luz suave comenzaba a reflejarse en la superficie. La luz se intensificó, y Carla sintió un estremecimiento en todo su ser. El eco de una voz lejana la alcanzó, una voz que parecía salir del viento, pero que estaba tan clara como si estuviera al lado de ella. «Has cumplido tu promesa», susurró esa voz, una voz que Carla reconoció de inmediato. Era Clara. El corazón de Carla dio un vuelco. No había duda de que lo que estaba escuchando no era una fantasía, sino una realidad que trascendía el tiempo. «Clara, ¿estás aquí?», murmuró con lágrimas en los ojos, sabiendo que, de alguna manera, la joven había regresado para darle su bendición final. La figura que había visto tantas veces en sus sueños ahora parecía materializarse ante ella, como un suspiro del viento, como un eco del pasado. «He encontrado la paz, Carla», dijo la voz de Clara. «Tú y Julián son el cierre que necesitaba mi historia. La última promesa se ha cumplido». Carla cayó de rodillas, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. No había miedo en ellas, solo una profunda sensación de paz. Sabía que esa era la última parte del viaje. Clara ya no estaba atrapada en el dolor de su amor no correspondido, y Elías, su amor perdido, también había encontrado su lugar en el eterno ciclo del amor. «Gracias», susurró Carla al viento, mirando cómo la luz se desvanecía lentamente en el agua. Pero antes de que la figura de Clara se desvaneciera por completo, Carla sintió una presión suave sobre su mano. Al mirarla, vio que un pequeño anillo de plata, el mismo que había encontrado en su primer encuentro con la historia de Clara, ahora descansaba en su palma. Era el anillo que había pertenecido a Clara, el anillo que simbolizaba su promesa, rota. Al mirarlo, Carla entendió que esa era la última promesa, devolverle a Clara lo que le pertenecía. Con una sonrisa triste y satisfecha, Carla se levantó, caminó hacia el agua y con una última mirada a la figura que ahora se desvanecía, arrojó el anillo al río. El agua recibió el anillo como un abrazo cálido, y en ese momento, Carla sintió que el ciclo se cerraba. Clara ya no necesitaba el anillo, porque su amor había sido liberado. La promesa que había sido olvidada en algún rincón del tiempo ahora estaba cumplida, y su alma podía descansar en paz. De regreso a casa, Carla se sintió diferente.
Era como si una carga hubiera desaparecido, como si hubiera dejado ir algo que nunca había sido suyo. En su lugar, se sentía llena de una paz inexplicable, como si todo lo que había experimentado había sido parte de un destino mayor. A medida que se acercaba a la casa, vio a Julián esperándola en el porche. Su rostro, al ver la expresión serena de su esposa, reflejaba una mezcla de amor y preocupación. ¿Todo está bien?, le preguntó con suavidad. Carla sonrió y asintió. Todo está perfecto. Todo ha terminado. En los días que siguieron, Carla compartió con Julián lo que había experimentado. Le contó sobre el susurro de Clara, sobre el anillo y la promesa cumplida. Julián la escuchó en silencio, sabiendo que esa historia siempre formaría parte de ellos, pero también comprendiendo que ahora era momento de mirar hacia adelante, hacia el futuro que ambos habían construido juntos. No importa lo que el pasado hubiera traído, ahora era su tiempo, su historia. Con el tiempo, el libro de Carla sobre Clara y Elías se convirtió en un legado, una historia que no solo hablaba de un amor perdido, sino de un amor eterno que siempre encontraría su camino de regreso. El anillo que había sido lanzado al río se convirtió en una metáfora de la vida misma. Todo regresa al lugar de donde vino. Todo se renueva. Y así, Carla y Julián siguieron viviendo, sabiendo que el eco de ese amor nunca se apagaría, que la última promesa había sido cumplida y que, al final, todos los caminos conducen a casa.